Hola, bienvenidos a COVID-19 la semana en América, el espacio de France 24 en el que les mostramos las noticias más destacadas a lo largo de la semana relacionadas con la pandemia de COVID-19. A continuación les presento algunos de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Hablaremos de la salud mental tras el regreso a la supuesta normalidad de nuestras vidas, ahora que muchos ya estamos vacunados y que hemos retomado la presencialidad de nuestras labores y también pues que han levantado algunas de las restricciones en los diferentes países. Para muchos no ha sido fácil regresar a la rutina. ¿Cómo afrontar entonces la transición a la recuperación de nuestras vidas en los modos que las teníamos antes del confinamiento? También lo vamos a conversar entonces con nuestro invitado, el doctor Andrés Sergio Raskovsky, desde la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar del más reciente anuncio hecho por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Ya lo hemos reiterado varias veces en este programa, en programas anteriores. Los casos de COVID-19 en nuestro continente van en aumento y por eso el llamado a los gobiernos a mantenerse en alerta para tomar medidas preventivas y no reactivas. Veremos cómo está la situación entonces en nuestro continente. Y en ese orden de ideas, pues entonces vamos a ver cuáles son las novedades en países como Ecuador, Perú y Cuba. Novedades en cuanto a las restricciones, a los planes futuros y cómo está avanzando la vacunación y el aumento o la disminución, dependiendo del país, de los casos de COVID-19. Comenzamos, ya lo decíamos, la Organización Panamericana de la Salud dio a conocer un aumento del número de contagios de COVID-19 en el continente americano. Este organismo regional alertó además sobre el aumento de casos relacionados con otros virus respiratorios debido a la temporada en la que estamos, por lo menos en Sudamérica, en donde está comenzando el invierno. Veamos. Continúa la alerta por el aumento de casos de COVID en el continente americano. La Organización Panamericana de la Salud indicó que el incremento viene de la mano con otros virus respiratorios. Los casos de la región han aumentado durante las últimas 6 semanas. Ahora, a medida que se acerca la temporada de vacaciones de verano en el hemisferio norte y empieza la temporada de invierno en el hemisferio sur, tenemos que seguir atentos y vigilantes. Tenemos las herramientas para prevenir las peores consecuencias de este virus. Según el ente de salud regional, el continente reportó 1.087.390 nuevos contagios y al menos 4.155 muertes en la semana comprendida entre el 23 al 30 de mayo, un crecimiento del 10,4%. En el mismo periodo, los casos crecieron un 43,1% en América del Sur, al tiempo que el mayor número de muertes se registró en América Central, con un 21,3%. Varias naciones como México y Colombia exhiben cifras a tener en cuenta. El primero marcó su tercera semana consecutiva en repunte de casos, registrando un 75% respecto a los 7 días previos. A decir del director de Emergencias de Salud de la OPS, el número de contagios es aún manejable. Debido al incremento de los casos observados en México, pero también en toda la región, es necesario mantener las medidas preventivas y medidas de salud pública. Hemos observado que cuando se relajan esas medidas, aparecen nuevas oportunidades y le llamamos olas, le llamamos incremento de casos. En Colombia, el Ministerio de Salud reportó un incremento de las muertes relacionadas con el coronavirus. También entre el 23 y el 30 de mayo se reportaron 21 decesos, 9 más que la semana anterior, un aumento del 75%. La Organización Panamericana advirtió además sobre el aumento de las incidencias de virus respiratorios de otro tipo. Llamó a prestar atención a la hepatitis viral, la influenza y la viruela del mono. A pesar de este incremento en el número de casos, muchos países han regresado a la aparente normalidad. Están ya en marcha algunos planes de apertura muy avanzados en varios países de nuestro continente. Pero, ¿qué hay de la salud mental ahora que hemos regresado a esa aparente normalidad? Para muchos no ha sido fácil recuperar sus rutinas. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Andrés Sergio Raskovsky. Él es médico psicoanalista, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, también es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Doctor Raskovsky, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Y la pregunta básica, ¿por qué nos cuesta tanto regresar a la rutina si era lo que estábamos anhelando durante la época de los confinamientos y de los cierres de las ciudades? Hay personas a los que mentalmente les está costando mucho recuperar su vida normal. Bueno, es difícil llamar qué es la vida normal porque ha habido muchas transformaciones, tanto económicas como en los lugares de trabajo. El trabajo en las oficinas se ha modificado,
el trabajo virtual se ha incrementado, incluso en la práctica psiquiátrica y psicoanalítica. No son todos los que han regresado a lo presencial. Es virtual, muchas veces el trabajo psicoterapéutico, psicoanalítico, y esto implica muchas modificaciones. Modificaciones en la práctica de lo que se llamaba normal, que ya no lo es, y lo presencial se ha limitado. Sí. Indudablemente, también hay una creciente inseguridad. Los casos y la sensación amenazante que incrementa enormemente la angustia, va creciendo. Bueno, doctor, teniendo esos factores en cuenta, ¿cómo puede hacer uno para sobrellevar una transición tranquila de la etapa de los confinamientos a estos meses que llevamos de apertura y que muchas personas apenas están haciendo el salto del trabajo en casa, digamos, a recuperar su trabajo en la presencialidad o sus actividades académicas? ¿Cómo sobrellevar ese paso, ese regreso a esas vidas normales, como lo dice usted? No. Bueno, creo que no tenemos que confiarnos en una falsa seguridad. Hay también una sensación de descreimiento internacional debido a la pandemia que hemos padecido y las transformaciones que nos ha generado. Tenemos que pensar en un futuro diferente, seguramente, en muchas de las prácticas y en los trabajos. Y creo que, bueno, esto es un costo importante en la adaptación a las realidades que todavía no podemos predecir. Hay un descreimiento también en la conducción política y en la eficacia que ha tenido, si en realidad ha tenido mucha eficacia la medicina preventiva, y como ustedes mismos decían, no es ahora la sensación de la amenaza mortal del COVID, es más limitada la angustia de lo que puede suceder. Se confunden con gripes o COVID que se resuelven en una semana o en unos días. Yo mismo he tenido esta semana gripe y pensé que era COVID, me hice varios test, consulté con algunos colegas de Latinoamérica que también estaban con COVID, pero yo no la padecí, en 3 días resolví la situación. Bueno, por fortuna, doctor Raskovsky, eso es una buena noticia. Usted menciona la virtualidad. Definitivamente los confinamientos nos llevó a descubrir esta forma de trabajar a distancia, de relacionarnos a distancia y de educarnos a distancia. ¿Esto cómo va a repercutir más adelante? Tal vez los efectos no se noten en este momento, pero más adelante, ¿cómo va a repercutir en el perfil psicológico de la humanidad, de la sociedad, de las generaciones que nos tocó afrontar esto a la hora de relacionarnos, a la hora de desempeñarnos en nuestros trabajos de cara al futuro? Yo creo personalmente que va a repercutir enormemente. Creo que el desarrollo tecnológico ha traído enormes beneficios, pero también ha traído la amenaza de lo virtual y de la deshumanización. La falta de contacto verdadero, es decir, cuerpo a cuerpo, personal, los vínculos se van transformando. Hay una tendencia a un aislamiento mucho mayor y se ha planteado incluso el peligro que implica para la juventud y para la niñez el contacto, las horas dedicadas virtualmente a los juegos electrónicos o a los juegos con la computadora. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta en los colegios mismos. Es decir, es necesario preservar lo presencial, la capacidad de juego, y que el juego no sea virtual y no nos conduzca exclusivamente a la tecnología. Creo que es un tema muy significativo y va trayendo transformaciones en la conducta poblacional en general. Importante esa interacción de los menores de edad a la hora de jugar en los años tempranos de la infancia. Doctor Raskovsky, muchas gracias por estos minutos para France 24 y para COVID-19 la semana en América. Muchas gracias por resolver estas dudas para nuestra audiencia. Muchísimas gracias.
Vamos a pasar ahora a algunas de las cifras. Veamos entonces cómo avanza la vacunación en diferentes países de América Latina. Les voy a presentar algunas cifras de dosis de refuerzo, inoculación de dosis de refuerzo por cada 100 habitantes. Vamos a hablar de Chile, en donde han inoculado 110.53 dosis de refuerzo por cada 100 habitantes. En Argentina la cifra ya llega a 54.23 dosis por 100 habitantes. Uruguay 73.60, Paraguay 19.48 es la cifra menor en el cono sur, y terminamos en Brasil, en donde la cifra ya alcanza el 45.08 número de dosis de refuerzo por cada 100 habitantes. En Cuba, esta isla del Caribe, allí fue levantada ya la restricción para el uso del tapabocas ante el alto índice que tienen de vacunación en ese país. También es muy particular el caso de esta nación, porque ha sido el único en América Latina que ha desarrollado sus propias vacunas. Recordemos que ya han desarrollado varias de ellas que son vendidas en diferentes países. Y vamos a ver entonces cómo está el perfil de la pandemia allí en este país. Para eso nos acompaña Rafael Pérez aquí en el estudio de France 24. Hola Rafael, gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y bueno, comienzo preguntándole, entre las novedades que hay, pues ya veíamos, lo mencionaba yo, que levantaron el uso obligatorio del tapabocas allí en este país caribeño. Asimismo, Santiago, como bien decías, Cuba se sumó a la tendencia mundial de eliminación de la obligatoriedad del tapabocas. El anuncio fue hecho esta semana por el ministro de Salud Pública en la televisión nacional. Esta normativa fue acogida con beneplácito por los cubanos, aunque muchos prefieran salir con su tapabocas o nasobuco, como es conocido allá en Cuba. El implemento sanitario dejará de utilizarse en consultas médicas, o más bien tendrá que utilizarse en consultas médicas que así lo requieran, en áreas donde hay focos de coronavirus, y si usted tiene síntomas de coronavirus o síntomas de enfermedades respiratorias. Rafael, los casos de contagio van a la baja allí en la isla, lo hemos reportado aquí en el programa. ¿Cuál ha sido la estrategia de las autoridades cubanas para lograr este éxito, por lo menos en el número de contagios? Asimismo, Santiago, el país se encuentra en un momento en el que reporta unos 39 casos diarios como promedio. Según las autoridades sanitarias, es importante destacar la baja total de contagios desde el inicio de este año. Fíjate esta cifra, Santiago, al menos 135.785 casos son los que se registran desde el inicio de este 2022 en un país de 11 millones de personas. La estrategia central fue la vacunación masiva. Esta se basa en la atención primaria de salud. Bueno, y hay que avanzar también que hay un peso muy importante en cuanto al confinamiento que instauraron allí. También muchas personas querían vacunarse, había un alto incentivo para las personas para vacunarse allí, y también la ciudadanía fue bastante comprometida con esa medida. Paso a preguntarle entonces ahora por ese nuevo plan de vacunación que han anunciado las autoridades cubanas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el porcentaje de vacunación entonces que tiene esta isla del Caribe? ¿Y en qué fase se encuentra también el desarrollo de nuevas vacunas allí? Sí, primero que todo hay que decir que lamentablemente se reportan desde el inicio de esta situación pandémica al menos 8.529 fallecidos. En esta nueva ronda que me conversabas de vacunación, el refuerzo primero, se está haciendo una quinta ronda de vacunación teniendo en cuenta que son 3 vacunas. O sea, la norma normal son 3 vacunas. Entonces, se está haciendo a partir de 12 a 18 años. Ahora, el turno también es de mayores de 50 años. Digamos que son 2 grupos vulnerables, por decirlo de alguna manera. En Cuba se han administrado unas 37.154.000, escuche bien, 750 dosis de las vacunas Soberana 2, Soberana Plus y Abdala, hechas por científicos cubanos. Más de 9 millones de personas cuentan con un esquema completo de inmunización, lo que representa, Santiago, el 89% de la población. ¿Y ha sido utilizada en otros países, además de Cuba? Aquí te tengo precisamente el dato. Las vacunas cubanas han sido aprobadas de emergencia en otros países como México, San Vicente y Granadinas, Siria, Irán, Vietnam, entre otros.
¿Y esto qué ha significado entonces para la economía cubana, para ese sistema de salud? Esto me imagino que genera ingresos por estas ventas internacionales de lotes de vacunas. Exacto, y no solo por eso, Santiago, recordemos que el turismo es la principal entrada de dinero al país. Entonces tiene un trasfondo importante para el tema económico. El principal motor económico del país, decíamos, es el turismo y se vio gravemente afectado por toda esta situación pandémica, por decirlo de alguna manera, que se vivió en el mundo. Entonces, lo que conlleva a una población totalmente inmunizada es turismo y que suene la caja registradora, como bien se dice en Cuba, que es el sector del turismo, que es la chimenea sin humo. Pues muchas gracias, Rafael, por este reporte de la situación en Cuba. Y ya saben, a usar el nasobuco entonces también para protegerse, como dicen allí en Cuba, el nasobuca. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Paso ahora a contarles entonces cómo va el avance en cuanto al número de casos y fallecidos en los últimos 28 días en los países de Centroamérica. Comenzamos entonces en Guatemala. Los casos registrados en los últimos 28 días llegan a los 14.658. Los fallecidos allí se cuentan por más de 520. En El Salvador, los casos registrados en los últimos 28 días llegan a los 660, son un poco más. Los fallecidos son 4. En Honduras, los casos superan los 1.400, los fallecidos son 4. Costa Rica son más de 47.600 casos reportados en los últimos 28 días y los fallecidos son 104. En Panamá, los casos superan los 83.235 en los últimos 28 días y 73 personas han fallecido. No hay cifras oficiales de Nicaragua, por lo tanto no les damos un reporte de la situación en ese país. Vamos a ver ahora entonces cómo es la situación en Ecuador. Vamos a conectarnos con Gustavo Ortega allí en la ciudad de Quito. Los primeros reportes, Gustavo, indican que está cayendo el índice de aplicación de dosis de refuerzo entre los ecuatorianos. ¿Qué es lo que está pasando allí cuando hay dosis disponibles para la ciudadanía? Hola, ¿qué tal, Santiago? Es correcto, la aplicación de dosis de refuerzo terceras o cuartas dosis ha bajado su ritmo en Ecuador. Según cifras del Ministerio de Salud, desde la tercera semana de febrero se aplicaron un poco más de 539.000 terceras dosis y las aplicaciones que se dieron mientras que el país andino atravesaba por un brote de contagios. La caída más importante se inició desde el mes de abril y la cifra más baja, según datos de la cartera de salud, fue de 74.952 primeras dosis de refuerzo. La última semana del mes de mayo fueron inoculados 78.908 terceras dosis. También es oficial que desde que se inició la aplicación de las primeras dosis de refuerzo hasta el 29 de mayo, un poco más de 6 millones de personas recibieron las terceras dosis de un total de más de 16 millones de personas que deben ser vacunadas en este país. En cuanto a los datos referentes a las cuartas dosis, se informó que un poco más de 300.000 personas cuentan con el segundo refuerzo. De igual forma, hay un dato que se registra en el sitio oficial Vacunómetro, que todavía existen 1,9 millones de personas que no cuentan con ninguna vacuna en Ecuador contra la COVID-19. Santiago. Gustavo, si uno compara las cifras, se nota un incremento de casos de COVID-19 en Ecuador desde que fue eliminada la obligatoriedad del uso de las mascarillas. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? ¿Cuáles son las cifras que están manejando allí las autoridades? Sí, algunos especialistas consideran que los incrementos en principio se originan desde la eliminación de las mascarillas. Desde el 1 de abril fue levantada esta medida en Ecuador en espacios tanto abiertos como cerrados y se incrementaron al 100% los aforos en todos los escenarios. Desde el 1 de mayo se registraron 62 nuevos contagios en Ecuador, mientras que el 17 de mayo pasaron de 211 contagios a un poco más de 500 casos positivos según cifras oficiales, a pesar que las autoridades consideran que estos repuntes todavía son controlables. De igual forma también han dicho que continuará el aumento de casos a los niveles esperados correspondientes a la eliminación de las mascarillas, pero según aseguran no se espera una nueva oleada de contagios de COVID-19 en Ecuador. En cuanto a la ocupación hospitalaria se mantiene al 6% y en cuidados intensivos pasó a 36% según datos del Ejecutivo Nacional. Santiago. Gustavo, hay quienes dicen que parte de este incremento en el número de casos de contagio de COVID-19 se debe a unos errores en cuanto a la comunicación por parte del gobierno a la hora de anunciar las medidas o de levantar las medidas. Y eso ha llevado a que los ciudadanos se confundan un poco y algunos se han relajado pensando que ya la situación está volviendo a la normalidad y eso también debe ser una de las causas para este incremento de los casos. ¿Qué dicen allí?
Sí, algunos especialistas consideran que mensajes errados emitidos desde el Ejecutivo Nacional han relajado principalmente a los ciudadanos. En principio, el titular de Salud de Ecuador expresó que la pandemia había terminado y que el COVID-19 estaba próximo a convertirse de una pandemia a una enfermedad endémica en el país. Ecuador anunció que la vacunación contra la COVID-19 pasará a formar parte del esquema regular de vacunación y esto ha relajado a todos los ecuatorianos. Otro factor que destacan algunos especialistas por el incremento de los casos es la eliminación de las mascarillas. Y de igual forma también existen cuestionamientos para que el Ejecutivo cree nuevas estrategias para convencer a los ciudadanos de que se vayan a vacunar. Paralelamente, en las últimas semanas se han producido protestas de médicos de diferentes casas de salud del país que denuncian que existe desabastecimiento de medicamentos en los hospitales del país. Otro tema que se mantiene en la opinión pública es que según el plan de gobierno, que resaltaba en los últimos días también, la estrategia del Ejecutivo es privatizar el sector de la salud como solución para enfrentar la actual deficiencia del sistema de salud. De igual forma, crear farmacias externas ante la falta de medicamentos. Cada vez más se hace público las protestas de pacientes frente a los centros de salud en espera de medicamentos o de atención pública y de doctores que en algunos casos han declarado despidos de los hospitales o de igual forma que no existen equipos apropiados para continuar la atención en los distintos hospitales del país. Gustavo, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Quito. Vale la pena añadir que el presidente Lasso también le pidió a los ecuatorianos vacunarse, acercarse a los centros de salud para vacunarse. Vamos ahora entonces a Perú. Allí hay nuevas medidas en torno a la viruela del mono, otra enfermedad a la que le estamos haciendo también seguimiento en diferentes países de nuestra región. Vamos a conectar en Lima con Francisco Zacarías para conocer cuál es la situación allí. Francisco, gracias por acompañarnos en el programa. Y bueno, leyendo algunos de los reportes oficiales, Perú reforzó la vigilancia en los aeropuertos y en los puertos ante la posible llegada de casos de viruela del mono. Hola Santiago. Debido al aumento de contagios registrados de la viruela del mono en diversos países y el elevado riesgo de la importación de la enfermedad, las autoridades sanitarias están reforzando los protocolos de vigilancia en los aeropuertos, puertos y pasos terrestres del Perú. César Munaico, director de Vigilancia en Salud Pública, afirmó que es de vital importancia la información que vayan a brindar los pasajeros que proceden de países donde existen contagios del monkeypox. Las acciones establecen la detección de casos sospechosos o probables para su evaluación y aislamiento, así como la toma de muestras. Con esta finalidad, el Ministerio de Salud de este país coordina con la Organización Mundial de la Salud la compra de kits serológicos, así como vacunas que la OMS y algunos laboratorios comienzan a fabricar. En paralelo, dentro de los planes de contingencia se inició la capacitación de los profesionales de salud de todas las regiones. Además, se dispuso 2 hospitales con camas aisladas y personal con trajes de bioseguridad para atender los eventuales casos de infectados con la viruela del mono. Francisco, al igual que en Ecuador, allí en Perú hay una reducción en cuanto al número de personas que se están vacunando. Incluso hay menos afluencia de personas en los centros de salud para vacunarse. Y por este motivo, el ministerio entonces también redujo su meta de vacunación para los próximos meses. En abril, el Ministerio de Salud había calculado que para junio la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 alcanzaría el 80% de los mayores de 12 años, pero debido a la baja afluencia, esta meta fue cambiada por las autoridades y ahora es de 70%. María Martínez, jefa de inmunizaciones, reveló que son los jóvenes los que menos regresan por su tercera dosis. Las estadísticas oficiales reportan que a la fecha la población vacunada con la tercera dosis bordea el 62%, que consiste en más de 17 millones de personas. Esto significa que para alcanzar al 70% faltan vacunar a más de 2.5 millones de ciudadanos. Algunos expertos sostienen que muchos peruanos creen que se encuentran protegidos con solo 2 dosis y dejan de acudir a los vacunatorios y piensan que la pandemia se está acabando o que el COVID-19 ya no es para preocuparse. Ante este contratiempo, las autoridades trasladan las vacunas a los centros laborales, instituciones y mercados. También emprenden eventos para concientizar a la población sobre la importancia de las vacunas. Francisco, entonces baja la vacunación y aumentan los casos. Esto es directamente proporcional y por eso entonces hay alerta epidemiológica en la ciudad de Lima y también en la zona de El Callao. ¿Qué dicen las autoridades ante este aumento de casos?
El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica en los establecimientos de salud del país ante el incremento de contagios de la variante Omicron del sublinaje BA2.12.1 que se registraron en las últimas semanas en 10 distritos de Lima. Las autoridades recomiendan a los establecimientos de salud a mantener disponibles camas de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos. La medida procura impulsar una respuesta inmediata del control de casos. Mientras tanto, las autoridades han anunciado que hasta el momento Perú ha contabilizado más de 29 millones de ciudadanos vacunados con al menos una dosis contra el coronavirus y la cantidad de inoculados con 2 dosis es de más de 27 millones de personas. El país ha adquirido más de 26 millones de fármacos de Sinopharm, más de 46 millones de Pfizer, más de 1 millón de dosis de Moderna y más de 10 millones de AstraZeneca. Los ciudadanos disponen de una plataforma que les ayuda a identificar los puntos de vacunación y también pueden acceder a un lugar cercano donde se encuentren las vacunas. Francisco, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Lima. Atentos entonces a este aumento de casos tanto en Ecuador como en Perú, pero también atentos a las hospitalizaciones, que esto es lo que nos va indicando cómo se va moviendo también el virus. Vamos a hablar algunos temas a nivel internacional. Vamos a hablar de la ciudad de Shanghái en China, que volvió, digamos, a la vida después de un duro confinamiento como parte de esa estrategia del gobierno de cero COVID. Esto llevó a que cerraran la ciudad y sus habitantes estuvieron en un confinamiento estricto para evitar la propagación del coronavirus en esta ciudad de 26 millones de habitantes. Pero la alegría tal parece que no es completa porque todavía hay algunos sectores que permanecen en confinamiento. Veamos. Libres tras 2 meses de aislamiento obligatorio, los residentes de Shanghái retornaron a la vida después de duras políticas de confinamiento dictadas por el gobierno chino. La alegría era visible entre los habitantes de la urbe. Estoy realmente emocionado en este momento, igual que cuando salía a medianoche. Estoy tan emocionado que tengo ganas de saltar al río Huampu y dar vueltas en el agua. Estoy demasiado emocionado. Sin embargo, el júbilo no es completo. Los ciudadanos deben hacer largas filas para realizarse una prueba PCR o simplemente vacunarse. El resultado negativo o la inmunización es el pase al transporte o la entrada a un número determinado de lugares públicos. Es la primera vez que me subo al metro desde el inicio del confinamiento y me siento bastante bien. No está tan lleno ni tan desierto. Parece que la gente está nerviosa. Me imaginé que nadie lo haría. Las autoridades de la provincia han habilitado unos 15.000 sitios para la realización de los exámenes. El confinamiento de la ciudad fue resultado de la política Cero COVID, una estrategia gubernamental conocida por erradicar los brotes de COVID sobre la base del cumplimiento de un aislamiento estricto. Medios de prensa afirman que la ciudad de 26 millones de habitantes aún mantiene a unos 2,5 millones de personas encerradas, a pesar del descontento generado por estas medidas. Mientras tanto, en la capital del país, Beijing, se aliviaron algunas restricciones en localidades consideradas de bajo riesgo. Entre las disposiciones adoptadas, el teletrabajo dejará de ser obligatorio y el transporte público volverá a la normalidad gradualmente, mientras que las clases particulares, cibercafé, bares, entre otras actividades, no abrirán sus puertas todavía. Ha llegado el momento para nuestra habitual consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo y asesor científico de France 24, a quien saludamos en esta oportunidad en la ciudad de Cartagena, en el Caribe colombiano. Doctor Pérez, gracias por acompañarnos. Y leyendo varios estudios y varios análisis a lo largo de esta semana, vimos que hay uno en particular que trata sobre las causas para que una buena parte de la población todavía no se haya infectado de COVID-19. Esto puede ser debido a que la infección ocurrió antes de que comenzara oficialmente la pandemia a nivel mundial o que simplemente pues tienen un sistema inmunitario muy fuerte. ¿Qué dicen los estudios, doctor? Dentro de esa posibilidad de personas que no se han infectado surgen varias hipótesis. Una, los coronavirus son virus que han existido que producen el resfriado común y estos coronavirus al producir el resfriado común producen una inmunidad y esa inmunidad pudo haber sido que disminuía la probabilidad de infectarse por los nuevos coronavirus. De otro lado, se ha encontrado que algún grupo de personas, especialmente que les dan severo, tienen en una forma severa la enfermedad, tienen unas condiciones inmunológicas de reducción de anticuerpos antiinterferón que podría explicar por qué la susceptibilidad y la no susceptibilidad en otro grupo poblacional. En este momento se está estudiando porque sería clave para poder generar estrategias de inmunización en un futuro.
Doctor, ya que usted habla de sistema inmunitario, paso a preguntarle por algunos de los efectos del COVID largo. Y algunos casos de COVID largo pueden estar causados por un sistema inmunitario anormalmente suprimido. ¿Esto qué significa y qué características tiene esto en el organismo de los individuos que lo padecen? Lo que se ha visto, como la mayoría de infecciones y algunas infecciones virales, es que pueden servir como un disparador para enfermedades autoinmunes. Con el COVID se ha visto un relacionamiento de algunas personas que puede incrementarse el riesgo de enfermedades inmunológicas o autoinmunes. Estas enfermedades son enfermedades que se han descrito en pacientes que tienen COVID prolongado y con el gran número de pacientes que presentaron COVID, es muy probable que esas enfermedades sean más prevalentes en un futuro. Hoy hay ya establecido una relación en algunos grupos de pacientes de COVID prolongado de enfermedades de autoinmunidad relacionados con el COVID-19. Y eso tendrá algunas implicaciones y tratamientos que estamos por ahora en estudio. Todavía no tenemos una respuesta para esa patología. Doctor, hablemos ahora de la vacunación, porque uno de los efectos secundarios que puede generar la vacuna contra el COVID-19 es la vejiga hiperactiva. ¿En qué consiste esto y cómo se puede tratar la vejiga hiperactiva? Digamos que tenemos que ser precavidos en esa información donde hay una relación causal. Ahí puede haber asociación y eso es lo que se está por establecer. Se ha visto que en algún grupo de personas vacunadas pueden haber fenómenos de una reactividad de la vejiga, quiere decir que se hace mucho más frecuente la micción urinaria y que puede acompañarse de algunos síntomas dolorosos al orinar. Sin embargo, está por establecer si está relacionado con la vacuna o con la enfermedad o una condición clínica que lo predisponía y a raíz de la vacuna o de la enfermedad se pudo haber generado esta situación. Hasta ahora son como muchas de las cosas que se están estudiando de seguridad de vacunas después de un año y medio que estamos vacunando a las personas y en esta de la vejiga hiperactiva pues está centrado ahorita una gran parte del conocimiento a ver si hay alguna relación o no. Pero hasta ahora no hay una relación causal y las vacunas siguen siendo seguras y hay que seguirse vacunando cuando requiramos los refuerzos. Es claro ese punto, doctor. Paso a preguntarle por los sintomáticos o personas con síntomas. Le pregunto porque estamos ante un incremento de casos en diferentes países de la región y vuelve entonces el debate de quiénes son los que infectan más, los asintomáticos o las personas que están presentando síntomas. Son los sintomáticos, las personas que tienen más síntomas respiratorios tienen mayor carga viral y mayor probabilidad de transmitir la enfermedad. Lo que llaman COVID y distinto a otras enfermedades infecciosas es que las personas sintomáticas también pueden contagiar, pero en menor proporción. Son mucho más los sintomáticos. Lamentablemente las vacunas que hay ahora no cortan esa cadena de transmisión, simplemente, digamos, evitan la enfermedad grave, pero no cortan la cadena de transmisión. Por eso, independientemente que estamos vacunados, podemos transmitir el virus. Es muy importante que si hoy una persona tiene síntomas respiratorios, debe ser mandatorio el uso de mascarilla y, en lo posible, hacer un autoaislamiento. Es claro, doctor. Doctor Pérez, muchas gracias por esta consulta, esta vez desde la ciudad de Cartagena. Disfrute Cartagena. Vamos ahora a hablar de Brasil, porque las autoridades de este país ya dieron vía libre al uso de la cuarta dosis de refuerzo. Vamos entonces a Río de Janeiro, en donde está Valeria Zacone para conocer los detalles. Valeria, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Ya lo estaba mencionando en la introducción, cuarta dosis de la vacuna para un sector particular de la población brasileña. ¿Cuál es? El Ministerio de Salud de Brasil ha aprobado esta semana la aplicación de la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo en todas las personas mayores de 50 años ante el repunte de nuevos casos de COVID que se han duplicado en las últimas 2 semanas. Hay una media diaria de 31.000 nuevos contagios todos los días. Además, en la ciudad de São Paulo se está aplicando la quinta dosis en ancianos y en inmunodeprimidos. Recordamos que São Paulo es la ciudad más poblada con 12 millones de personas y también la ciudad que tiene el récord de tener al 100% de su población
totalmente vacunada. En el resto del país es el 77% de la población que ha recibido 2 dosis de vacuna. Estamos hablando de 166 millones de personas que se han relajado y han olvidado casi que aquí hubo más de 666.000 muertos. Ha habido 2 carnavales este año, el último ha sido a finales de abril y parece que ahora estamos recogiendo los frutos de esta relajación. Y eso también se ve reflejado, Valeria, en una decisión que están tomando en la ciudad de São Paulo. Están estudiando la posibilidad de volver a usar la mascarilla de forma obligatoria porque hay un repunte de casos en esta ciudad, que es la ciudad más poblada de Brasil y la más poblada de Sudamérica. Y precisamente la ciudad de São Paulo está estudiando la posibilidad de volver a obligar a sus 12 millones de habitantes a usar el tapabocas en lugares cerrados. Recordamos que esa ciudad, la mayor de todo Brasil, había relajado las condiciones el 17 de marzo, pero ahora ha llegado el invierno tropical que está empezando en esas semanas. Hay olas de frío que bajan las temperaturas hasta los 10 grados y hay muchas más aglomeraciones en lugares cerrados. Por eso un comité científico ya ha, sugerido el uso de mascarillas y vamos a ver si en los próximos días o semanas será obligatorio. Mientras tanto, ya es obligatorio el uso de las mascarillas en todas las universidades de Río de Janeiro y en algunas ciudades menores de Brasil. Esto nos recuerda que la pandemia todavía no ha acabado en Brasil. Valeria, muchas gracias. Muy obrigado por este reporte desde la ciudad de Río de Janeiro. Vamos a dar un vistazo entonces a otras noticias destacadas en redes. Comenzamos con este titular. Cuarta ola de COVID. La Argentina reportó 51.778 contagios y 64 muertes la última semana. Así titula el diario La Nación, 2 semanas después de que la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, confirmó el comienzo de esa cuarta ola de contagios. Es evidente entonces el aumento de casos en la mayoría del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires, también en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Córdoba y La Pampa, entre otras. También destacamos, nuestros colegas de CNN titulan, aerolíneas presionan a la Casa Blanca para terminar con las pruebas de COVID-19 previas a los viajes a Estados Unidos. Varios funcionarios de la Casa Blanca se reunieron con integrantes del sector de turismo y de viajes y ejercieron presión sobre el gobierno para suspender este requisito para los pasajeros internacionales que ya están vacunados para que deban someterse a una prueba de PCR antes de volar a los Estados Unidos. La medida impide la plena recuperación del sector aéreo y también de la industria turística de Estados Unidos. Y así llegamos al final de COVID-19 la semana en América. Recuerden, la emergencia persiste, la pandemia continúa, sigan cuidándose y nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.